que llaman la atención, generan mucho dolor de este vecino. A ver, primero te pregunto esto, si te llama la atención o no bajo las políticas de este gobierno. Sí, creo que nos tiene que llamar la atención, obligatoriamente. No podemos naturalizar esto, que de hecho es muy reciente. Así que primero mandarle un abrazo grande a toda la familia de Jonathan y después abrazar a la nuestra, porque te podría suceder a vos, a mí, a cualquiera de los que nos está mirando, que salgamos del estudio y vayamos a tomar algo a lo de un amigo, a escuchar un poco de música y de golpe te cierra una camioneta, 2 autos, una moto, te entren a disparar, pienses que te están afanando, aceleres, lleguen manejando hasta el hospital y te caigas muerto. Y después llame a alguien como Gómez llorando, diciendo que bueno, que se equivocó porque le dijeron en un asado donde estaban comiendo que habían visto una camioneta parecida a la que había entrado a chorear en una casa. Y la verdad es que es una locura, porque ahora la indignación, la conmoción social, se despierta de la idea de que ni siquiera era quien le había entrado a robar la casa. Ahora, aun si ese hubiera sido el caso, hoy tendrías a la justicia investigando un hecho delictivo o un ladrón, y hoy estás investigando a 8 asesinos. No se trata de defender o no defender una posición u otra. Ninguno queremos que maten a nadie, ni en una salidera, ni en una persecución. Ahora, desde el Estado, ¿cómo bregás para llegar a ese objetivo, a ese fin? No puede ser la violencia el modo de gestión del conflicto social. No puede. La consecuencia de esto, de esta muerte, es ¿por qué? ¿A qué le atribuís? Creo que hay una regadera de violencia desde el propio Estado que se puede trazar en una línea clarísima solo desde los hechos mediáticos. La ministra de Seguridad diciéndole a los argentinos que se arme el que tenga ganas, la ministra de Seguridad celebrando la resolución 956 para habilitar los disparos con arma de fuego sin dar la voz de alto, la ministra de Seguridad abrazando la doctrina Chocobar, la ministra de Seguridad prometiendo un código penal que de alguna manera garantice mayor impunidad. Y así como tenemos muy claro que cuando desde el Estado impulsás una campaña de concientización, sembrás conciencia, cosechás conciencia, cuando sembrás inconsciencia, cosechás inconsciencia. Y entonces hoy tenés chocobares eufóricos con uniforme y chocobares eufóricos sin uniforme. El servicio cívico voluntario en valores, de hecho, es esto que estamos viendo. Y ni siquiera hay desde el Estado un mea culpa. Porque cuando la cuestión era el asesinato de Rafael Nahuel, la conferencia de la ministra era para hablarnos de la RAM. Cuando era la hostilidad en las villas, era para hablarnos de la garganta. Cuando era la persecución a los senegaleses, de la mafia de los vendedores ambulantes. Y nunca hay un gesto de empatía para con quienes se ven afectados por un discurso que claramente vienen abonando ellos desde arriba. Y estos hechos vienen aumentando, ¿no? Nacho, a ver, hay números de la Correpi sobre el aumento del gatillo fácil en la Argentina. Bueno, la Correpi da cuenta de que cada 21 horas tenemos una muerte injusta a manos de las fuerzas de seguridad, las familias que llamaron a la Marcha Nacional de Gatillo Fácil hace pocos días también, y después hechos muy concretos. Ahora en Neuquén hace poquito un oficial en Zapala asesinó de 2 tiros a Facundo Guíñez y al día siguiente fue a trabajar normalmente a la mañana, dijo que le había querido robar el estéreo y se probó que no era así, ahora está con prisión preventiva. En Misiones, Víctor Dos Santos, 16 años, lo hicieron poner de rodilla, lo fusilaron de un disparo en el ojo. El policía que lo asesinó fue al velatorio a decirle a la familia que se iba a esclarecer el caso y al día siguiente se quebró una de las policías que estaba en la escena y confesó lo que había pasado. En Miramar tuvimos un linchamiento que no tuvo ninguna repercusión mediática hace algunos meses, que fue de Ezequiel Lamas. En La Matanza, esa discusión de tránsito con el policía de la PSA, que también costó un asesinato. Y sin ir más lejos, San Miguel del Monte. En San Miguel del Monte fusilaron a 4 chicos por la espalda. Hoy tenés a la policía comprando pañales en el mismo lugar que compran las familias, y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires no pronunció ni una sola vez ¿Y San vos Miguel del Monte? vinculás, Nacho, estos casos, por ejemplo, con el mensaje que se baja desde el gobierno, ¿no? Con las acciones. Hoy presentábamos un audio de Pichetto, también muy violento, refiriéndose a los movimientos sociales, a quienes cortan el tránsito, a quienes cortan la calle en reclamo de puestos de trabajo, diciendo que no les gusta laburar. ¿Hay una consecuencia ahí también? Sí, sin ningún lugar a dudas. Eso abona esa fractura social que en el imaginario y muchas veces también desde los medios
estudios, se alimenta entre la gente bien, los beneficiarios del criterio de la meritocracia como línea de llegada y no como línea de partida, y del otro lado la vagancia, los que le dan la canastita cuando van a acampar, y hay una falta de empatía entre lo que en realidad son pobres en el fondo de la pobreza y un montón de familias argentinas, de argentinos, que están empezando a entender cómo se siente la meritocracia de este lado de la línea de la pobreza. Nacho, yo quería preguntarte, para aquellos que trabajan en el territorio, en los barrios todos los días, ¿cómo se siente la repercusión y la consecuencia de aquello que emana como discurso del Estado? Porque así como con sus claroscuros, lo que se difundió en la gestión pasada en el gobierno anterior como la doctrina de la seguridad democrática, que tuvo algún grado de inserción en las fuerzas militares, en las fuerzas de seguridad, pero obviamente no fue de un día para el otro, tardó, costó, en muchos casos fue impermeable, fue imposible ingresar con ese discurso en algún sector de la fuerza. De la misma manera, uno debería suponer que esta doctrina Chocobar, esta doctrina de disparar y después preguntar, o de abrir fuego a espaldas de la persona que es sospechosa, es algo que se implanta ahora, pero no sabemos cuánto tiempo más puede durar, más allá de que cambie la política. Por eso quería preguntar, desde los barrios, ¿qué presunción hay de cuánto va a calar este discurso a futuro, incluso cambiando el clima político? La verdad que pareciera haber cada vez menos perspectiva de futuro en casi todos los lineamientos que uno quiera mirar hacia adelante, pero en este mucho más, por el nivel de hostigamiento, avasallamiento. Y quiero ser claro en esto, el sábado se cumplen 6 años del asesinato de mi ahijado, Kevin, que fue asesinado en un tiroteo con 105 disparos de Uzi de Fal, que son armas de guerra, 50 metros de casilla de gendarmería, el 7 de septiembre de 2013. Y desde entonces nosotros venimos denunciando la hostilidad o la arbitrariedad de la fuerza en los territorios. Ahora, como este gobierno jactarse de los abusos, de la ilegalidad del propio brazo armado del Estado, no hemos visto nunca. Nos parece que es una condición indisoluble del modelo económico que plantean. Si vos estás planteando un modelo que tiene a todos los movimientos sociales, a los vecinos de a pie, acampando en todas las provincias por la emergencia alimentaria, a todas las escuelas del país cerrados, porque estás cerrando escuelas cuando no se vienen abajo, y en paralelo a eso, tu alternativa es abrir cárceles, que encima llamás cárceles modelo cuando la provincia de Buenos Aires tiene 216% de superpoblación carcelaria, 88% de celdas donde hay más personas que colchones, solo un 6% de dependencias policiales que tienen salida de emergencia, un 76% de dependencias policiales que tienen riesgo eléctrico. Una cárcel modelo sería una cárcel que no hiciera falta. Cuando vos decís que la solución es la cárcel y a la vez decís que la cárcel tiene una puerta giratoria, a lo que estás invitando es que la sociedad resuelva los conflictos de esta forma. Ahora, a ver, Nacho, yo sigo haciendo hincapié en el mensaje virulento de los funcionarios. Yo te hacía mención a Pichetto criticando los movimientos sociales, diciendo que no les gusta laburar. Pero también a Beluto, el ministro de Cultura de la Nación, diciendo que el reclamo de emergencia alimentaria es un eslogan de campaña. La violencia viene de ellos de forma verbal, ¿no? Del propio gabinete, del propio presidente. Da mucha impotencia, da mucha rabia, desde el poder político, desde el propio gobierno, desde sus emisarios mediáticos. Vemos tratar con un desprecio a un montón de vecinas y vecinos de a pie que han laburado cada semana de su vida el doble de lo que Pichetto ha laburado cualquier mes de toda su vida. Claro, pero después le dicen a la oposición que lleven tranquilidad. Claro. Los que no llevan tranquilidad son ellos los que no están llevando tranquilidad. No, y es mucho peor porque tampoco llevan comida. Entonces vos tenés esas vecinas y esos vecinos cocinando para 900 pibes con 300 raciones y después saliendo a la calle a manifestarse para que un señor de saco y corbata, de un estudio calefaccionado, de un sueldo desorbitante, ponga a discernir quién es vago y quién no es vago. Entonces, en síntesis, todos esos funcionarios que podríamos meter vienen a expresar un modelo, una síntesis que ellos nos están trayendo, que tristemente no nos sorprende y no debiera desmoralizarnos, porque lo que genera este modelo de exclusión, de endeudamiento, de ajuste y de represión es alienación. Si este modelo generara empatía, lazo de solidaridad, entonces lo abonaríamos un montón. Lo cuestionamos porque genera alienación. Y esa alienación genera indignación. Pero esto no lo resolvemos
con indignación. Lo resolvemos con políticas públicas que desde el Estado abonen el cooperativismo, la solidaridad, la empatía, y eso no se resuelve matando gente, ni haciendo cárceles, ni votando gobierno neoliberal. Bueno, a ver, las políticas neoliberales, ¿no? Que no, decían algunos dirigentes que por favor no apliquen más políticas neoliberales porque estas son las consecuencias. A ver, también me gustaría escuchar, Nacho, tu mirada sobre este modelo económico. Creo que queda de manifiesto en la realidad de carne viva que de nuestros barrios sale a la calle. A veces nos separan las parcelas de la discusión económica, de la discusión represiva. Entonces venimos los vecinos de los barrios, contamos cómo nos cagan a palo, lo mal que la pasan los comedores, las condiciones en las que están las escuelas, y después viene un especialista de macroeconomía que nos explica un montón de variables y de condicionamientos. Y la realidad es que esto es mucho más fácil de entender para todas, para todos los que lo vivimos en carne propia, los que llegaban a fin de mes y ya no llegan, que son un montón, y los que no llegaban a fin de mes y ahora no llegan a comer. No hace falta un doctorado en Harvard para entenderlo. Hace falta tomarse un colectivo, bajarse en cualquiera de nuestros barrios y pararse en la puerta de un comedor, de un merendero que tiene 70% de lista de espera. Toda la provincia de La Pampa, el 85% de la provincia de La Pampa está sin cobrar la asignación universal porque tuvieron un problema del sistema operativo de la cuna, que es la cobertura universal de la niñez y de la adolescencia, y entonces los vecinos no están cobrando lo que igual es insuficiente. Nacho, hoy hablamos con un médico en Santa Rosa de Calamuchita, un médico que tuvo que salvarle la vida a una mujer que llegó literalmente muerta de frío. Pudo él y sus compañeros salvarle la vida a esta mujer. ¿Y en los barrios qué pasa con este frío? Bueno, es primero que pasa lo que pasaba antes, durante y después de la muerte de Sergio Zacarías, que ahora parece una noticia vieja, pero Sergio Zacarías fue el que nos puso a discutir la situación de miseria extrema que se vive en la ciudad de Buenos Aires. Porque Sergio Zacarías vivía en la calle y se murió de frío, pero no era más digno Sergio Zacarías morado y tiritando de frío que lavándose la cabeza en el baño de una casa de comida rápida en verano. Esa es la realidad de un montón de personas. Cualquiera que camine, ya no te digo el pasillo de la villa, la calle corriente desde Callao hasta 9 de julio y mire para los costados, se da cuenta claramente de cuál es el modelo que nos están proponiendo. Nacho, y agrego que en este espacio nosotros dimos cuenta de la muerte de una persona por lo menos para el municipio, la última vez que consultamos era un NN en la localidad de Ciudadela, en el partido de 3 de febrero, de lo cual el intendente Valenzuela no dio cuenta en ningún momento. No dijo de qué se había tratado. En un lugar céntrico de Ciudadela, en una madrugada, hace un par de semanas, fue encontrado muerta esta persona que había transitado toda la noche durmiendo a la intemperie frente a una iglesia, al lado de un cajero automático. Nadie dio cuenta de él, es un desaparecido, a nadie le importó demasiado, no suspendió sus actividades de campaña el intendente Valenzuela y la verdad que... Intendente de 3 de febrero. El intendente de 3 de febrero y no tuvo mayor repercusión. Y la verdad que esa doble victimización de las personas que son expulsadas hacia las calles, que mueren de frío y que después encima son invisibilizadas, es como el círculo perfecto de la denigración. Tomo ese subrayado fundamentalmente para resaltar que cuando no hay muerte, entonces nos parece medianamente normal que esos casos no sean noticias, no sean un escándalo, no sean un nivel de infrahumanidad que no podamos aceptar, que no podamos naturalizar. Por eso, quienes informan la realidad de los barrios pobres siguen siendo las pibas y pibes que son víctimas de gatillo fácil, porque entonces cuando mueren se transforman en noticia. Pero si no mueren pareciera que no. Y la realidad es que nosotros tenemos un montón de afecto de seres queridos en situación dramática, porque ser jubilada o jubilado en una villa, ser uno de esos 3 millones de jubilados que cobra 11.000 pesos, cuando la línea de la indigencia está todavía más lejos que el salario mínimo que ya tienen lejos, es dramático. Y si los medios le dieran a la realidad de esos abuelos, de esas abuelas, la visibilidad que le dan a cualquier pibe de equipo de gimnasia, visera y zapatilla de lona que se roba una mandarina, tal vez en vez de estar discutiendo la edad de imputabilidad, estaríamos discutiendo la edad de evitabilidad. Nacho, muchas gracias. Mira, quédate escuchando.